Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo González, yo soy el Chief Technology Officer en Cloudster y les doy la bienvenida a este segundo día de sesiones del Cloudster Summit. Hoy voy a tratar un tema enfocado en las claves de la consolidación en el uso de la nube. Y vamos a ver que diferentes aspectos son relevantes para lograr un verdadero uso efectivo de la misma. Quiero empezar con que las organizaciones deben desmitificar la nube. Hay muchas impresiones distorsionadas de qué significa el uso de la nube, cómo lo puedo utilizar, en qué escenarios me sirve. Entonces, lo primero es, la nube no es otro data center. No es simplemente otro data center donde muevo mis máquinas, donde coloco mis servidores. Es una serie de servicios, capacidades que yo puedo utilizar para rediseñar y optimizar todas mis cargas de trabajo. Entonces, me gusta empezar con esta primera sesión, en este diagrama en el cual vamos a ver el espectro de servicios que tenemos disponibles, desde la perspectiva más infraestructura como servicio hasta el escenario más serverless. Y aquí que vamos a ver que en los diferentes aspectos, los diferentes tipos de servicios core, como el cómputo, bases de datos, almacenamiento, mensajería y analítica, vamos a encontrar esos diferentes niveles de complejización, si lo pudiéramos llamar, en el tipo de servicios, de tal manera que a medida que avanzamos de izquierda a derecha, vamos a ir viendo cómo los servicios se responsabilizan más y más de los aspectos operativos y administrativos del servicio. Entonces, a mano izquierda vamos a ver el modelo 100% on-premise, donde tenemos máquinas virtuales, bases de datos en máquinas virtuales, almacenamiento como SAN, discos de volúmenes también en SAM, mensajería, sistemas de bus de servicio on-premise, y servicios de analítica on-premise. ¿Sí? A la medida que vamos avanzando en cada uno de ellos, vamos a ver que los servicios de la nube en sí mismo van adquiriendo más responsabilidad sobre los aspectos más operativos. Entonces, por ejemplo, la capacidad de cómputo. Ya nosotros no somos responsables de ello, de gestionarla. La capacidad de networking, la asignación física del almacenamiento, la asignación, los aspectos de seguridad. Todos esos son aspectos que en la medida en que vamos desplazándonos más hacia el mundo serverless, vamos a ver que es responsabilidad de la nube y no de nosotros. ¿Esto qué significa? Que nuestras operaciones son más simplificadas, que son más efectivas y nos podemos concentrar más en el qué y no en los detalles del cómo operativo. Súper importante tener esto presente. Por otro lado, muchas organizaciones dicen, bueno, no, pero es que, o tienen la percepción de que la nube no es segura. Que si no tengo físicamente el servidor en mi data center, voy a estar más expuesto. Y hay que evidenciar que la nube pública tiene todas las capacidades y todos los procesos para poder garantizar que nuestras cargas de trabajo están desplegadas en infraestructura que cumplen con los estándares más grandes de seguridad, más importantes, desde ISO 27000 hasta PCI DSS y los diferentes organismos que se establecen algún modelo de regulación y certificación en términos de seguridad, se cumplen en la nube. Entonces, digamos que más allá de todos los servicios propios de la nube, tenemos esa garantía que está implementado. Lo que está sobre la nube, lo que nosotros gestionamos, lo que nosotros implementamos, pues debe seguir unos guidelines para mantenerse seguro, pero pues la base, el core, ya es compliant. Entonces, el siguiente punto es que para ir a la nube debemos tener una estrategia clara. No es simplemente mover máquinas, no es simplemente instanciar un nuevo servicio, tiene que ver con muchos otros aspectos. En Cloudster hemos desarrollado una metodología para las migraciones que se llama el Lean Migration. El Lean Migration básicamente se enfoca en 4 aspectos importantes. Entender el escenario, la valoración, poder identificar
qué condiciones hay en la organización para poder hacer estas migraciones. Un proceso de planeación y definición en la cual estructuramos todas las diferentes características transversales y específicas de las aplicaciones que vamos a migrar para armar un diseño coherente y que permita a la organización llevar sus cargas de trabajo. Una tercera etapa que es la migración como tal, la migración en ese proceso en el cual vamos a estar llevando cada una de las cargas de trabajo a la nube, y posteriormente una optimización en la cual hacemos el aprovechamiento de los servicios más avanzados de la nube para garantizar que estamos consumiendo lo que necesitamos y no más de la cuenta, para garantizar que estamos implementando todos los aspectos de seguridad operativos que me permiten el uso más óptimo de los servicios. Entonces, en esta metodología que hemos desarrollado de Lean Migration, pues básicamente podemos encajar múltiples escenarios de diferentes organizaciones, desde organizaciones muy pequeñas hasta organizaciones muy grandes que tienen condiciones bien especiales de retos de migración. Hemos visto que no todas las aplicaciones migran de la misma manera. Uno puede considerar los escenarios de rehost, que es de básicamente mover de un espacio físico on-premise a un espacio virtual en la nube, el escenario de lift and shift, IaaS en los cuales esto se puede hacer de manera automática o se puede hacer de manera manual. ¿Qué diferencias tengo? Pues voy a tener múltiples resultados diferentes, pero pues la aproximación más recomendable siempre es el escenario automático. Otra aproximación es el replatform. El replatform, que también lo llamamos lift and reshape, lo que me permite es poder tomar parte de mis cargas de trabajo y llevarlas a algún tipo de servicio administrado. Por ejemplo, las bases de datos. En vez de tener bases de datos en instancias, en máquinas virtuales, utilizamos un servicio administrado de base de datos. Un servicio administrado como RDS, o si tenemos bases de datos documentales, DocumentDB o algún otro servicio administrado que nos permita desligarnos de la operación de más bajo nivel de esa infraestructura. Otro escenario es el reemplazo de la carga de trabajo por algo diferente, por otro tipo de servicio, por una solución nueva en la cual pues, yo puedo adquirirla a través de mecanismos como el Marketplace de AWS y directamente provisionarla en mis recursos de nube. También está la opción de no migrar. Hay algunas cargas de trabajo que no se pueden migrar por X o Y razones, hardware especializado o algunos escenarios de pronto regulatorios en algunas geografías, pero también está la opción de retirar y decomisionar, que pues básicamente es decir, esta carga de trabajo ya cumplió su ciclo de vida y no necesitamos, la podemos reemplazar por otra nueva carga. La última aproximación es la rearquitectura, y es cuando estamos dispuestos a repensar nuestra carga de trabajo, aprovechar al máximo los servicios administrados, servicios serverless de la nube directamente. Entonces allí tenemos que hacer un proceso de rediseño de las aplicaciones, de desarrollo, pues construir el código y poder implementar un mecanismo eficiente para su despliegue. Entonces esas son diferentes aproximaciones de migración de las aplicaciones, y todo esto encaja dentro de esa etapa de migración de nuestro Lean Migration, en donde especializamos en cada carga de trabajo cuál es la mejor aproximación dentro del escenario y las restricciones que puedan haber. ¿Qué es muy importante también acá en la nube? En esta consolidación de la nube, el concepto de gobierno de nube. Muchas organizaciones, no solo pensando desde la perspectiva de TI en general, no solo de la nube, sino también en TI en general, crecen a veces de una manera desorganizada. ¿Qué es el gobierno de nube? El gobierno de nube es tener una estrategia que me permita gestionar de manera eficiente mis cargas de trabajo en la nube, gestionarlas desde la perspectiva de consumo, de seguridad, de operación,
de despliegue, de aislamiento. Entonces, en el gobierno de nube hablamos de múltiples cargas de trabajo. ¿Qué significa? Como lo mencionaba al comienzo, la nube no es solamente otro data center. No es mover de una red a otra y tener allá mis 150, 200 servidores desplegados en una red. Se trata de poder desplegar de manera organizada esas cargas de trabajo. Entonces muchas organizaciones dicen, bueno, vamos a la nube y entonces creemos una cuenta y vamos a colocar en una VPC todas nuestras diferentes cargas de trabajo. Esto básicamente es un antipatrón, es una práctica que no es lo que deberíamos hacer. No lo deberíamos hacer, ¿por qué? Porque estamos no estamos creando fronteras de aislamiento, de protección entre las cargas de trabajo, no estamos poniendo, por ejemplo, se nos dificulta la segregación del costo. En el costo vamos a ver, ¿cuánto me costaron las máquinas virtuales? $100. Pero ¿de qué son? ¿Del ambiente de desarrollo, del ambiente de producción, de la carga de trabajo del CRM? No lo sé. Entonces ahí yo tengo que establecer mecanismos de gobierno que me permitan controlar esa segregación. Entonces esto no es una buena práctica y para eso hay aproximaciones bien interesantes como el gobierno de nube. El gobierno de nube básicamente lo que plantea, una buena estrategia de gobierno de nube, es poder segregar las cargas de trabajo de manera organizada y tener mecanismos de gestión centralizados para seguridad, cumplimiento, gestión de costos, configuraciones transversales, servicios transversales. Entonces, de esta manera yo puedo empezar pequeño con las primeras cargas de trabajo que yo tenga desplegadas en unas cuentas específicas y lo que llamaríamos unidades organizacionales que comparten ciertas políticas y ciertos controles, y progresivamente ir creciendo hasta tener la totalidad de mis cargas de trabajo migradas con todos los controles específicos a cada una de esas cargas. Entonces, el gobierno de nube es algo fundamental cuando las organizaciones tienen múltiples cargas de trabajo que esperan llevar a la nube. Es un punto de partida, es un punto de entrada para poderlo hacer de manera eficiente. Otro punto que más que técnico tiene que ver con la cultura organizacional, es el equipo, la cultura, juegan un papel fundamental en el resultado positivo de la adopción y consolidación de la nube. Y aquí hay conceptos que definitivamente hacen la diferencia. La práctica de DevOps suena constantemente en muchas organizaciones. Muchas organizaciones creen que lo tienen, pero a veces solo tienen aspectos parciales de la cultura, de la tecnología, de la filosofía de automatización. DevOps es esa mezcla de filosofía, tecnología, herramientas, prácticas que me permiten acelerar la cadencia de entrega del software. En una organización que construyen software, ya sea para consumo propio o para terceros, esa cadencia es una métrica muy importante. ¿Qué tan rápido yo puedo entregar el software desde que lo conceptualizo hasta que queda desplegado en un ambiente productivo? Esa cadencia, esa frecuencia con que lo puedo hacer y esos ciclos deben ser lo más corto posible. Entonces, aquí en este diagrama vemos ese ciclo virtuoso de DevOps en los cuales se integran los procesos de desarrollo, los equipos de desarrollo con los equipos de operación, trabajan de una manera armoniosa, no como silos separados, que es como tradicionalmente vienen trabajando en muchas organizaciones. Entonces, desde la planeación del software hasta su codificación, construcción, pruebas automáticas, empaquetado, despliegue, operación y monitoreo, son un flujo constante que aceleran esa entrega del software. Quisiera mencionar algunas de las cifras que ha recopilado Atlassian, uno de los más importantes compañías en el área de DevOps, con muchos de sus productos enfocados en la facilidad de automatización
de estos procesos. Y ellos hacen anualmente una encuesta en la cual consultan con muchos de sus usuarios cuál es el impacto que tiene DevOps en su organización. Y tenemos cifras, la última encuesta del año pasado menciona cifras de este estilo. 90% de los encuestados mencionaban que había un impacto positivo directo en el negocio cuando adoptaban DevOps. 99% un impacto positivo en la organización per se, en la cultura organizacional, en la mentalidad alrededor del negocio y de la operación de tecnología. Otro 61% consideraba que adoptar la práctica de DevOps les ayudaba a mejorar los entregables que daban como resultado de esa construcción de software. Es decir, la misma práctica ayudaba a que los equipos de desarrollo mejoraran la calidad del producto que construían. 49% mencionaban que logran un time to market, un tiempo para llegar al mercado mucho más rápido y una cadencia de despliegue mayor. DevOps no siempre implica despliegue continuo, no siempre implica llegar a producción continuamente. A veces es simplemente el delivery, es tener listo para desplegar, pero que ese ciclo se acelere es parte fundamental del concepto. ¿Y qué retos encontraban los encuestados en términos de la adopción de DevOps? Entonces, el 37% consideraba que el reto más importante era la falta de habilidades del equipo. Otro 36% consideraba que uno de los retos más importantes era que utilizaban tecnología muy vieja, tecnología que no es compatible con la filosofía y las prácticas de DevOps. Y 35% también decía que requeríamos ajustar la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque la organización estaba diseñada para trabajar más como silos, más como equipos separados, más con barreras de comunicación, con mecanismos a través de tickets, sino a través de una comunicación más fluida que permita acelerar el proceso. Entonces, estas son unas cifras que dicen mucho del impacto y de las implicaciones o de los retos que se pueden dar para poderlo adoptar de manera efectiva. Y ahora, muchas organizaciones todavía no están subidas a la cultura de DevOps y ya escuchamos constantemente DevSecOps. ¿Y qué es DevSecOps? No, pues la gente dice DevOps más seguridad, pero no es exactamente eso. En realidad, DevSecOps es integrar la importancia de la seguridad en todo el proceso de desarrollo de software, de desarrollo y operación del software. Entonces, cuando la seguridad embebe todo el proceso, empiezan a haber actividades adicionales dentro de ese ciclo virtuoso. Entonces, está, por ejemplo, el análisis del modelamiento de amenazas, está la codificación segura, el análisis de vulnerabilidades, el análisis estático y dinámico de código, las pruebas de penetración. Todos estos son procesos que se pueden integrar de manera automática dentro de ese proceso de DevOps o de manera manual también. Pero lo importante es que exista la conciencia de que la seguridad es parte fundamental en el diseño y construcción de las aplicaciones. No es algo que ponemos al final con habilitar un firewall. La seguridad no se da con un firewall. La seguridad se da con un diseño consciente de la seguridad, con una implementación consciente de la seguridad, con una verificación de que lo que se construye, lo que se entrega no es vulnerable, que es seguro y que me va a dar los mejores resultados. Entonces, hoy en día, más o menos, de las organizaciones que ya tienen una práctica de DevOps implementada, solo entre el 10 y el 20% de las organizaciones realmente integran una práctica asociada a DevSecOps. Entonces, aquí vemos el potencial de retos que hay en la industria de construcción, de desarrollo de software, de generación de productos de software, donde la seguridad no está siendo atendida de una manera íntegra en el proceso. Otro punto que quisiera tocar es la operación de TI. La operación de TI para una organización que
trabaja normalmente o viene trabajando tradicionalmente con modelos on-premise, modelos de data center en los cuales las tecnologías básicamente se reducen a cómputo, almacenamiento, memoria y networking y la orquestación de los mismos para desplegar cargas de trabajo y máquinas virtuales, que eso es en esencia lo que tenemos en los data centers on-premise. Cuando empiezan a tomar y a adoptar la nube de manera consistente, empiezan a ver falencias en sus equipos. Equipos que toman de manera o que adoptan y que aprenden de manera no tan rápido los conceptos y todas las prácticas que los llevarían a tener una operación eficiente en la nube. Entonces hay un crecimiento año a año de la cantidad de compañías que contratan servicios administrados, proveedores de servicios administrados de nube. Entonces delegan a una compañía como Cloudster la operación de todas sus cargas de trabajo en la nube. Desde el monitoreo, el soporte, la administración, toda la cadencia de DevOps, los procesos de automatización, se los delegan a un proveedor de servicios administrados en la nube. Y vemos que desde 2017 pasó de 30% de las compañías con cargas en la nube hasta en 2020 pasar a 70% aproximadamente. Y en 2021 ese número sigue creciendo. ¿Por qué? Porque esa dinámica en la que se adoptan los servicios, a veces los equipos propios de las organizaciones no la adoptan de la misma manera, con la rapidez que se requiere. Entonces, si no tengo esa capacidad, la puedo contratar con un tercero que seguramente me va a ayudar a tener una transición mucho más fluida y más efectiva. Entonces, aquí pues se vuelve clave trabajar con un partner experto. Si yo quiero ir a la nube haciendo lo mismo que hacía on-premise, ya empecé fallando. Ya voy a fracasar. Eso es una fórmula para el fallo. Entonces, hay prácticas, hay tecnologías, hay servicios que me van a permitir tener esa transición de manera más eficiente, como lo he mencionado, y pues la idea de un partner experto es que les pueda aportar conocimiento en la práctica, en la cultura de DevOps, que les ayude a adoptarla, que les ayude a entenderla, a implementarla en su organización, que tenga una práctica asociada a la seguridad, a la migración, que entienda claramente los diferentes modelos y aproximaciones para poder migrar nuestras cargas de trabajo, que pueda soportar y ayudarles a adoptar las tecnologías que les van a permitir analizar los datos de su negocio para generar más valor, que les provean un mecanismo para poder definir esa estrategia de gobierno de nube, sea grande o no, sea compleja o no, dependiendo de la estructura de las diferentes cargas de trabajo, y que pues también les ayude a operar de manera eficiente con servicios administrados, como un proveedor de servicios administrados. Entonces, esto es una recomendación clave para poder tener un ciclo de adopción mucho más corto y más efectivo. Al interior de los equipos, pues también hay que cambiar la mentalidad. Hay que entender que la nube, como lo dije, no es otro data center y debemos propender por mejorar y adoptar todas las ventajas que nos da la nube. Entonces, preferir las arquitecturas basadas en plataforma como servicio sobre las arquitecturas basadas en infraestructura como servicio es clave. Allí es donde encuentro más ahorro, más optimización y una operación más liviana. Rediseñar mis operaciones. No es simplemente medir cuánto es el consumo de CPU, cuánto es el consumo de disco y cuánto es el consumo de red de los recursos. Las aplicaciones tienen métricas de negocio que se vuelven más relevantes cuando yo ya no tengo que estar midiendo los recursos de infraestructura como servicio. También enfocarnos en entender cómo en la nube yo puedo lograr todas las condiciones de cumplimiento que me obligue la industria.
En algunas industrias tienen regulación que deben cumplir, la industria financiera, la industria de pagos, seguros, salud, tienen diferentes regulaciones y yo debo poder a mis equipos entrenarlos y deben estar en la capacidad de entender cómo en la nube yo puedo garantizar que ese cumplimiento se da. Y como parte clave también es fortalecer esas habilidades en la automatización de las operaciones. La infraestructura como código es una práctica que en la nube se vuelve esencial, que me va a ayudar a garantizar la consistencia de los despliegues, la consistencia de los ambientes en diferentes cargas de trabajo. Entender y aprovechar las arquitecturas modernas. Insisto, serverless es el camino. Entre menos infraestructura como servicio tengamos, más óptimos vamos a ser. Y pues adoptar una cultura y unas prácticas ágiles. Eso define mucho del trabajo que podemos hacer en los equipos para mejorar y obtener una consolidación en el uso. Otro aspecto clave que no se puede dejar a un lado nunca cuando empezamos a adoptar la nube es la gestión del costo. Y pues lo hemos mencionado en otras sesiones del Summit, pero entre más infraestructura como servicio consumamos, más costo es la operación. En cambio, si nos vamos yendo a servicios más administrados como plataforma como servicio en containerización, servicios de aplicaciones, Elastic Beanstalk u otro tipo de servicios ya administrados, vamos a reducir nuestro costo operativo, requerimos menos gente, requerimos menos esfuerzo para lograr operar dichas cargas. Y entre más nos vayamos a un modelo serverless, aún mejor. Entonces, el costo va reduciéndose entre más abstractos sean los servicios que utilizamos. Entonces, al diseñar nuestras cargas de trabajo nuevas, generalmente deberíamos estar pensando en cómo llevarlas allí, en cómo llevarlas a un escenario en el que nuestras operaciones también se reduzcan. Otro aspecto del consumo tiene que ver con el gobierno de nube. Y es que en gobierno de nube, cuando yo tengo una estrategia clara de gobierno de nube, yo voy a poder segregar de manera organizada muy bien dónde están mis costos, dónde está mi consumo en recursos de la nube. Y ya voy a poder tener segregado por mi carga de trabajo, mi CRM, en el ambiente de desarrollo, en el ambiente productivo, me consume tanto en estos servicios. Y mi ERP, que es otra carga de trabajo diferente, me consume este otro valor. Y mis cargas transaccionales me consumen este otro valor de manera mucho más sencilla y más organizada. Y eso conectando con el gobierno de nube. Ahora, el dimensionamiento de los recursos. Estoy seguro que todas las organizaciones en donde ustedes están, que han tenido ambientes on-premise o ambientes de escenarios más de virtualización local, han visto esta gráfica, y es que tienen que provisionar los recursos con la capacidad para el escenario pico, pero en el escenario de utilización cotidiana, pues el consumo es muy bajito. Es decir, no sé, el escenario de un e-commerce. Entonces el día sin IVA, pues van a tener un pico increíble y tienen que provisionar una capacidad gigante. Pero si dejan esa capacidad prendida todo el tiempo, pues lo que van a tener es un desperdicio. A veces no tiene que ser un evento tan especial como un día sin IVA. A veces es, por ejemplo, al final del mes o ciertos días a la semana tenemos una carga mayor, pero los demás, el resto del tiempo no la tengo, o en las noches no hay actividad, o en las madrugadas no tenemos casi usuarios conectados. Entonces eso se llama desperdicio. Entonces en esta gráfica vemos que de toda el área de la capacidad disponible solo estamos teniendo el 24% de utilización. Ese resto, ese 76% es capacidad desperdiciada. Es capacidad de cómputo, de RAM, que no estamos utilizando, pero que sí estamos pagando por ella. Si lo hicimos on-premise, tuvimos que pagar a priori por eso. Tuvimos que invertir en comprar las máquinas,
en provisionar toda esa infraestructura y pues ahí está desperdiciándose. En la nube tenemos una característica que me parece de las más importantes y que puede ser el elemento que determina el uso de la nube, y es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de crecer y de crecer en capacidad de acuerdo a las necesidades. Y si mis arquitecturas adoptan ese concepto de elasticidad, los servicios que tengo en la nube me permiten habilitarlo de manera muy sencilla, con un clic, con una configuración de ciertos criterios. Entonces, por ejemplo, podemos pasar de un desperdicio del 76% a tener un consumo, una capacidad provisionada apenas mayor que la capacidad requerida. De tal manera que solo estamos consumiendo lo que necesitamos y nos ahorramos allí, en un escenario como este, 76% de la capacidad de cómputo. Entonces, estos son algunos de los puntos que considero cualquier organización debe tener presente para poder decir: voy a consolidar mi uso en la nube. No es solo explorando, no es solo creando unas primeras cargas, sino cuando voy a llevar todas mis cargas, me voy a ir de frente a la nube, ¿cómo puedo hacerlo de una manera efectiva y eficiente? Entonces, como lo menciono aquí, el camino a la nube se construye basado en el contexto de la organización, y eso nos va a permitir definir la estrategia más adecuada para cada caso. No, la misma fórmula no funciona para todos. No es el martillo para cualquier tornillo o cualquier clavo también, ¿no? Es en realidad una estrategia acorde a cada organización. Cada organización tiene su entorno y su contexto que me va a permitir o me va a definir cómo es la mejor manera de llegar allí. Entonces, con esto quiero agradecerles su atención e invitarlos a continuar en este importante evento con todas las demás charlas en temas muy interesantes, muchos relacionados a esto, a la adopción, a las tecnologías que podemos usar, a las buenas prácticas que podemos seguir. Y pues gracias de verdad por su participación y su tiempo.